Podcast. Lo mejor está por escuchar. En la memoria colectiva de Occidente, pocos nombres hay que evoquen una imagen tan deformada como el del Dios que te traigo hoy. Convertido por la literatura bíblica en el arquetipo del paganismo más negativo y transformado siglos después en Belcebú, este dios semítico fue en realidad el dios central de civilizaciones como la cananea, la fenicia y la púnica. Hoy intentaremos despojar a esta figura de las capas de mitos, las paladas de prejuicios, para reconstruir, a través de los textos antiguos y la arqueología, la verdadera historia del dios de las tormentas. Te doy la bienvenida al Cuaderno de Dioses de Baal. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Tercer Cuaderno de Dioses, bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos un melonar para abrir tremendo, porque Baal, que yo había pensado hacer algún chiste como ¿qué tal te Baal? ¿Te Baal bien? Pero era demasiado loco, incluso para mí. Este dios, que no es romano, pero oye, Cartago acabó siendo romana, ¿no? Oye, pues ya está. Ahí lo tenemos. Es un dios importante, un dios asociado a temas polémicos, y yo en Roma Eterna siempre abogo por no abrazar las leyendas más negras de los dioses, ni tampoco abrazar las leyendas rositas de los dioses. Porque muchas veces ni todo es negro ni todo es blanco, sino que hay cositas que no nos van a gustar, pero que sucedían o que se cree que sucedían, pero hay que matizar, porque aquí hemos venido a intentar sacar un poco de luz a una divinidad que ha sido tratada de una manera horrible. Pero antes de empezar a divagar sin decir nada, porque estoy aquí divagando, diciendo cero, vamos a comenzar por el principio. Porque esta divinidad, Baal, ya simplemente en el nombre, hay que hacer una corrección porque, como por ejemplo pasa con el dios cristiano, Dios no es su nombre, no es el nombre de Dios, es un nombre de que es un dios. Pues Baal, en las lenguas semíticas del levante mediterráneo, se traduce como señor, dueño, propietario o esposo. En la vida cotidiana se utilizaba para designar al dueño de la casa, al propietario de un terreno, y aplicado a la religión funcionaba como un título de respeto, era el equivalente al Dominus, nuestro señor en castellano. Era para dirigirse con respeto a la divinidad principal de una ciudad o de una región. El dios que se escondía detrás de este título en el Levante septentrional durante la Edad del Bronce era un dios llamado Hadad, una divinidad de la tempestad, del trueno y de la lluvia fertilizadora. Su nombre real se consideraba tan sagrado que la población prefería invocarlo sencillamente como Hab-Baal, el Señor. De esto ya hemos hablado alguna vez, el nombre sagrado de los dioses, el nombre que no se debe pronunciar. Hay algún programilla por ahí, pero me gustaría algún día poder hacer un monográfico sobre la importancia de los nombres de los dioses. En el año 1929 se descubrió la antigua ciudad-estado de Ugarit, en la costa de la actual Siria. Allí, las excavaciones francesas, dirigidas por Claude Schaffer, sacaron a la luz cientos de tablillas de arcilla escritas en un alfabeto cuneiforme local que contenían el denominado Ciclo de Baal, una composición poética datada entre los siglos XIV y XIII a.C. Estos textos nos cuentan que Baal Hadad era concebido como la fuerza que garantizaba el orden del cosmos y la supervivencia agrícola frente al clima extremo del Mediterráneo oriental. En las tablillas ugaríticas, el dios recibe el epíteto recurrente de Rak-Rapt, no hay vocales, que se traduce como aquel que cabalga sobre las nubes, y su residencia estaba en la cima del monte Zafón,
el actual Jebel Akra, en la frontera entre Siria y Turquía, la montaña desde donde irrumpían los frentes de tormenta hacia la costa. El ciclo de Baal articula la religión cananea a través de dos grandes relatos de lucha cósmica. El primero es el enfrentamiento contra Yam, la divinidad que personifica el mar descontrolado y el caos primigenio. Con la ayuda de dos mazas mágicas fabricadas por el dios artesano Cózar, Baal vence a Yam y erige un monumental palacio en el monte Zafón para, con ese pedazo de residencia, ese casoplón, consolidar su realeza entre los demás dioses. El segundo relato explica el ciclo de las estaciones agrícolas mediante el conflicto entre Baal y Mot, la personificación de la sequía estival, la esterilidad y el inframundo. Para la mentalidad de la zona, la llegada del verano significaba que Baal había sido engullido o apresado por Mot, lo que provocaba el agostamiento de la tierra y la interrupción de las lluvias. La diosa Anat, hermana de Baal, interviene de forma directa para derrotar a Mot, lo que permite la resurrección de Baal y el regreso de las lluvias de otoño indispensables para la siembra del cereal y del olivo. El templo de Baal en la Acrópolis de Ugarit reflejaba esa función tutelar. Era una estructura masiva con muros de 10 metros de espesor que se alzaba sobre el territorio, funcionando como una referencia visual y un faro para la navegación marítima. En su interior, los arqueólogos encontraron 17 anclas de piedra depositadas por marineros como exvotos para agradecer la protección del dios de la tormenta en el mar. Baal, entonces, era en su origen la fuerza que traía el agua, que garantizaba la vida agrícola y velaba por las rutas comerciales. Era un dios bueno, un dios positivo. Con la expansión marítima fenicia por el Mediterráneo central a comienzos del primer milenio a.C., la figura de esta divinidad se transforma en Baal Hamón, la deidad tutelar suprema de la ciudad de Cartago, junto con su consorte, la diosa Tanit. El aspecto más complejo y que más se ha debatido, ya que te menciono Baal Hamón y Cartago, es el complejo sagrado, el complejo funerario sagrado conocido como Tophet. El término Tophet procede de la Biblia hebrea y fue adoptado por los arqueólogos en el siglo XX para denominar a una tipología de santuario al aire libre, delimitada por un muro perimetral, exento de enterramientos domésticos de adultos, porque estaba reservado exclusivamente a enterramientos infantiles y de animales. El Tophet de Salambó, como se ha llamado en Cartago, identificado en el año 1921, es el más extenso del Mediterráneo occidental y mantuvo su actividad durante 6 siglos, desde los años 750 a.C. hasta la destrucción de la ciudad en el 146 a manos de Escipión Emiliano. Este santuario no era único porque había parecidos en otros puntos del mundo púnico, como por ejemplo en Motia, en Lilibeo, en Sicilia, Sulcis, Tarros, en Cerdeña, o Souse, en Túnez. En el suelo de estos recintos se han recuperado miles de urnas de cerámica que contienen fragmentos de huesos calcinados de recién nacidos, lactantes y animales pequeños, como por ejemplo corderos, cabritos, sepultados bajo estelas de piedra que exhiben dedicatorias en lengua púnica. Durante décadas, y aquí entramos en el melón, durante décadas, la literatura popular y las crónicas de autores grecorromanos como Diodoro Sículo o Plutarco describieron estos santuarios como el escenario de un infanticidio masivo e industrializado, una máquina de matar niños, afirmando que existían estatuas mecánicas de bronce que arrojaban a los niños a fosas de fuego, pero la investigación arqueológica, la epigrafía, la antropología, han demostrado que la realidad es más compleja, mucho más compleja que eso, y que está llena de matices, dividiendo a la comunidad científica entre dos corrientes principales, de las que te voy a hablar porque aquí, como te he dicho antes, no pretendo abrazar ni una leyenda negra, ni una leyenda rosa, ni quiero tampoco que nos quedemos a medias, y a veces hay que afrontar temas que son incómodos para los ojos de alguien del siglo XXI. Así que vamos allá. Por un lado tenemos que en el año 2010 se formó una postura revisionista encabezada por el antropólogo Jeffrey Schwartz, que analizó la dentición y las medidas de los huesos calcinados de más de 300 urnas de Cartago. No sé cómo pudo analizar lo que ahí quedaba, analizó lo que quedaba ahí, y el equipo de Schwartz
sostuvo la hipótesis de que el Tophet no era un centro de sacrificio, sino que era un cementerio sagrado reservado para dar sepultura digna, mediante cremación, a fetos nacidos muertos y a neonatos fallecidos de forma natural por complicaciones del parto, porque era muy elevada la mortalidad de los niños, tanto en el parto como después recién nacidos. Para este sector de la investigación, el Tophet era un lugar de consuelo, un lugar de amparo religioso para las familias ante la tragedia de la muerte perinatal de aquellos bebés que aún no habían alcanzado el estatus de personas en la comunidad púnica. Por otro lado, entre los años 2011 y 2013, un equipo integrado por Patricia Smith, Lawrence Stagger, Joseph Green y Paolo Scella rebatió esta hipótesis de Schwartz. Estos investigadores aplicaron correcciones por la contracción térmica del hueso, ya que, según he leído, la exposición a fuegos de más de 700 grados reduce el volumen óseo de entre un 15 y un 10%, y emplearon análisis de microtomografía computarizada en los gérmenes dentales. Vaya, que los resultados a los que llegaron identificaron de forma recurrente la presencia de la línea neonatal, un marcador microscópico que prueba, según esta hipótesis, que la mayoría de los infantes analizados habían sobrevivido al parto y habían vivido durante semanas antes de ser conducidos al recinto y morir. Para este grupo de historiadores y bioarqueólogos, los datos indican que en el Tophet sí se practicaban sacrificios u ofrendas rituales de lactantes de forma institucionalizada, concebidas como un voto solemne, también llamado Moloch, este voto solemne, que quizá te suena el nombre de Moloch como un dios, pero es el acto de hacer el voto para implorar la protección de Baal Hamón y de Tanit sobre la comunidad. Y aquí entramos en terreno que no nos tiene que sorprender tampoco demasiado, porque en Roma hubo sacrificios humanos. La propia epigrafía púnica aporta datos fundamentales para entender esta práctica sin caer en sensacionalismos baratos. No vamos a caer en eso. Las inscripciones reproducen fórmulas rígidas, como los romanos tenían sus propias fórmulas de consagración, como por ejemplo NDR, que los expertos han traducido como voto, promesa, la palabra molk, que no era un nombre de ningún dios, sino que era el término que designaba la ofrenda misma. Después tenemos que el análisis del vocabulario ha llegado a la conclusión de que hay dos tipos de ofrenda. El molk DM, que señala la ofrenda de un ser humano, y el molk MR, que indica el molcomor, la ofrenda de un cordero entregado en sustitución ritual de una vida. Inscripciones como, por ejemplo, la estela de Bomilcar demuestran que las dedicatorias eran efectuadas por miembros de la alta aristocracia de la ciudad. Pone besme benteme, que se ha traducido como de su propia carne, lo que descarta que se tratase de una práctica marginal, de una práctica clandestina, de una práctica que se secuestrasen niños. No. Era la alta aristocracia entregando a sus hijos. Asimismo, también hay una enorme proporción de ofrendas animales en las fases más antiguas del santuario. Pero se ha detectado que el número de restos humanos aumenta de forma acusada durante los siglos VI y III a.C. Este dato ha sugerido a la investigación que en momentos de crisis extrema o de pánico militar, como por ejemplo las guerras púnicas, que en la Segunda Guerra Púnica y después la Tercera amenazaban la supervivencia de Cartago, la sociedad púnica recurrió con mayor frecuencia a la forma más drástica y más brutal de su catálogo ritual, de sus donaciones, de sus ofrendas al dios. Por tanto, tenemos que, lejos de la caricatura, por un lado, de la sociedad cruel, de que van sacrificando niños ahí, buenos días, venga, ¿cuántos niños? Échale más, la ciencia actual dibuja el Tophet de Cartago como una institución sagrada, compleja, donde se mezclan la pérdida familiar, por supuesto, el voto solemne y la sustitución ritual. Son tres cosas que se entrelazan y que a veces predomina una, a veces la otra, depende del momento de crisis de la ciudad. ¿El sacrificio existió? Sí. ¿Fue la fiesta de la costilla de niños? Quizá no. Y luego tenemos otro melonazo, porque hoy asociamos la palabra Baal al demonio Belcebú, al señor de las moscas, o a figuras monstruosas que la demonología renacentista dibujó como reyes del infierno, príncipes de las tinieblas. Por ejemplo, yo que soy un fricarder,
en la saga de videojuegos Diablo, en una expansión de Diablo 2, aparece Baal. Baal es uno de los 3 demonios mayores. Se ha incrustado en la cultura popular, Baal como un demonio. Sin embargo, esa imagen en la Edad de Bronce no existía. Fue un proceso largo de demonización, de deformación histórica, impulsado desde 2 frentes. Desde la historiografía grecorromana, siempre los romanos tienen la culpa de estas cosas, y la polémica religiosa monoteísta. Vamos primero con los romanos, que son los que más conocemos. Autores como, antes te he dicho, Diodoro de Sicilia, Plutarco, Tertuliano, transmitieron descripciones dramáticas sobre las prácticas rituales de Cartago. Diodoro Sículo, siglo I a.C., dejó escrita la célebre narración de una estatua de bronce de Cronos, el equivalente a Baal Hamón, con las manos extendidas, manos inclinadas hacia el suelo, sobre las cuales se colocaban los niños para que rodaran hacia la barbecue, hacia el foso en llamas. Esa imagen del bicho sentado de la escultura, por ejemplo, la encontramos, si quieres buscar referencias visuales, la película Cabiria. La película Cabiria, muy antigua, de los años 20, si no recuerdo mal, porque en el guión estaba Gabriele D'Annunzio, es una película que sirvió para fijar visualmente a ese Baal Moloch. Después tenemos a Clitarco. Clitarco añade que los cuerpos de las víctimas sufrían contracciones por el calor, que exponían los dientes, decía que sonreían, generando una mueca que los investigadores llamaron la risa sardónica. De esto se ha encargado la antropología forense y que ha explicado que no es que se rieran, y es que al exponer un cuerpo a las temperaturas de una pira abierta, que estaría entre 700 y 900 grados, la contracción térmica del colágeno en los músculos faciales provoca la retracción violenta e involuntaria de los labios hacia atrás. Este acortamiento muscular tira de los labios hacia atrás y simula una mueca fija de sonrisa rollo el Joker. Los observadores griegos, claro, no sabían esto, por lo que interpretaron esta reacción física como una sonrisa forzada ante la muerte. Y decían, mira, se estaban riendo, están locos. El segundo gran proceso de deformación fue de carácter lingüístico y teológico, gestado dentro del texto bíblico, lo que te decía de monoteísmo. En las tablillas de Ugarit y en la epigrafía levantina, el dios ostentaba con frecuencia el título honorífico de Baal Zabul, que se traduce de forma precisa como el señor del palacio, Baal Zebul, el señor de la mansión celestial, ese casoplón que te he contado antes. Entonces, lo que ocurrió, según la investigación, es que durante la consolidación del monoteísmo hebreo, otro tema también del que hablar, porque quizá no era monoteísta en un origen, los redactores bíblicos recurrieron a una estrategia de sátira conocida en la filología como disfemismo teológico. Mediante el cambio de una sola consonante al final de la palabra, transformaron la voz Zebul, el palacio, en Zebub, mosca. De este modo, el señor de la mansión celestial quedó ridiculizado en el segundo libro de Reyes como Baal Zebub, el señor de las moscas, asociando al dios de la tempestad, al dios bueno, con los insectos carroñeros, con la inmundicia, con el mal. Siglos después, Nuevo Testamento, el término fue helenizado bajo la forma Beelzebul, pasando a designar directamente al príncipe de los demonios. Y después, paso final, se produjo durante el Renacimiento, 1577. Johann Weyer publica la Pseudomonarchia Daemonum, donde codificó a Baal como Bael, el primer rey del infierno que gobernaba sobre 66 legiones de espíritus infernales. Grimorios posteriores e ilustraciones del siglo XIX terminaron por dibujar a este dios como un monstruo de 3 cabezas, de sapo, de hombre coronado y de gato, sobre patas de araña. El Johann Weyer se lo inventó todo y quedó. La investigación histórica y la arqueología ha demostrado que esa figura grotesca no tiene relación alguna con la cultura material cananea o fenicia, sino que era el resultado de 3 milenios de propaganda. Y es que ahora me estoy acordando, esto no está en el guión, ¿de dónde viene el demonio del exorcista? Creo que al principio de la peli aparece algo como en Oriente, tal, rollo Mesopotamia o Fenicia, además, que se libera un demonio y es el que posee a la niña. Pues estas cosas quedaron, estas cositas. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Mientras el culto a Baal Hamón se transformaba en el norte de África bajo la interpretatio romana,
en el Próximo Oriente, la figura de Baal alcanzó unas cotas alucinantes. Vas a flipar, porque se acabó metiendo dentro del corazón del Imperio Romano. El caso más tremendo de esta asimilación monumental se localiza en el Valle de la Beca, en el actual Líbano, la ciudad de Heliópolis, la antigua Baalbek. Allí, bajo la administración romana iniciada en época de Augusto, el Baal local de la tempestad y de la fertilidad fue integrado oficialmente en el panteón del Estado bajo el nombre de Júpiter Óptimo Máximo Heliopolitano. Para dar cobijo a este dios, los ingenieros imperiales levantaron un complejo santuario a más de 1000 metros de altura, cuya construcción se prolongó durante más de 3 siglos. El templo de Júpiter Baal albergaba columnas de casi 20 metros de altura. Eran los fustes más altos de la antigüedad clásica. Pero su verdadero prodigio radica en la cimentación, porque para nivelar el terreno, los romanos construyeron un podio monumental que incluye en su muro occidental el denominado Trilithon. Un conjunto de 3, de ahí Trilithon, gigantescos bloques monolíticos de piedra caliza de 19 metros de longitud, elevados a 7 metros de altura y con una masa estimada de entre 750 y 800 toneladas cada uno. Esto es una cosa absolutamente alucinante. En las canteras próximas a la ciudad, los arqueólogos del Instituto Arqueológico Alemán han documentado megalitos todavía más grandes, que no llegaron a transportarse, como por ejemplo la famosa Ahar al-Hibla, la piedra de la mujer embarazada, que pesa, se ha estimado en más de 1500 toneladas. Esto es una locura. Mover e integrar semejantes blocazos de piedra en la arquitectura de Baalbek exigía una logística de rampas, de torno humano, de poleas compuestas que convirtió a Heliópolis en el mayor logro de ingeniería de la antigüedad. Y si buscáis en Google todavía hay restos y es tremendo. Y es que en la parte oriental del imperio hay cosas alucinantes. Por ejemplo, hace un tiempo Néstor se fue a Turquía con Pablo Aparicio, Néstor Marqués y Pablo Aparicio, y descubrieron restos de un templo que un capitel de una columna era como una furgoneta. De grande, como una furgoneta, pero enorme. Y te quedas flipando con las cosas que hay por ahí. Antes te he dicho que Baal no era un dios romano. Hemos hecho el juego con Cartago y tal, pero luego te he dicho que Baal se acabó metiendo en el corazón del imperio, y esto nos va a servir para llegar al final de este cuaderno de dioses. Y es que en la ciudad siria de Emesa, el dios Baal era adorado bajo la advocación local de Lag Akgabal, el dios de la montaña, un nombre que los romanos latinizaron como el Agabal o el Gabal. A diferencia de otros cultos, la teología de Emesa no representaba a la divinidad de forma humana, sino lo representaba mediante un betilo, como Cibeles, un gran meteorito cónico de piedra negra que los sacerdotes custodiaban afirmando que llevaba grabada la marca del sol. El destino quiso que en el año 218 de nuestra era, el joven sumo sacerdote de este meteorito, un adolescente de apenas 14 años, llamado Varius Avitus Vasianus, fuera proclamado emperador de Roma tras una revuelta militar, pasando a la historia con el nombre de su propio dios, Heliogábalo. Obsesionado con su divinidad tutelar, claro, era el sumo sacerdote, el nuevo emperador trasladó la piedra negra desde Siria hasta Roma y levantó un templo fastuoso en la ladera del Palatino, el Elagabalium, que todavía puedes ver, no hay nada en la base del templo. Si vas al Foro de Roma, cuando vas a subir al Capitolio girando el arco de Tito a la derecha, que hay una tienda, había una tienda, pero lo que sí que hay es una fuente, que es donde empieza Roma Victa. Ahí me senté y es una parada obligada porque el agua de esa fuente, el agua de Roma está buenísima, pero en esa fuente como que entra mejor, porque en el foro hace un calor, si vas en época de calor, te mueres en el foro. Entonces, sigues el arco de Tito, a la derecha te encuentras la fuente y mirando a la derecha hay una subida que sube al Palatino. Pues subiendo, al poco de empezar a subir, miras a la izquierda, hay una puerta, como una entrada, y ahí vas a unos jardines y está la base del templo del Gabal. Además, en esa zona, como curiosidad, ahí es donde grabé con Néstor el vídeo en el cual anunciábamos nuestra asociación. Y tienes unas vistas del Coliseo
tremendas. Y no hay mucha gente, porque la gente o no va por ahí, porque así, desviándonos un poco, la gente suele subir al Capitolio por la parte de atrás, por las rampas esas, las cuestas que son horribles. Eso es bajada. Por ahí se baja, por ahí no se sube, porque la primera vez que fui a Roma pequé y subí por ahí y dije, esto no puede ser. Pero si lo haces al revés, si subes al Capitolio por el Arco de Tito, por esa fuente, es mucho más sencillo. Si vas a Roma este verano, te lo cuento para que lo evites. En los viajes que hacemos en Roma Eterna con Vía Épica, hacemos la ruta más sencilla, para evitar que a la gente le dé un soponcio, porque es que esas subidas son horribles. Bueno, antes de este desvío que he cogido, que se me va la olla, Heliogábalo llega a Roma, trae a su dios, lo asienta, pone tal, y Heliogábalo lo que hizo también fue alterar la jerarquía del panteón tradicional. Subordinó a Júpiter por debajo del dios Helgabal y se autoproclamó supremo sacerdote del sol invicto. Los relatos de Herodiano, por ejemplo, describen cómo la aristocracia senatorial asistió con horror a la imposición de rituales orientales en el Palatino. La obligación de realizar danzas rituales alrededor del meteorito negro al son de címbalos y tambores, sumada a la inmolación masiva de ganado, provocó una fractura política insalvable con las costumbres tradicionales de Roma. O quizá esa fue la excusa para matarlo, porque lo mataron. En el año 222, el emperador adolescente fue asesinado por la Guardia Pretoriana, su abuela también estaría en el ajo, su cuerpo arrojado al Tíber y la piedra sagrada facturada de vuelta a Siria. Aquel episodio marcó el fin oficial de Baal en la capital del imperio, pero no el fin de su memoria. Llegamos al final del Cuaderno de Dioses, pero hemos intentado devolver a Baal su dimensión positiva como dios de las tormentas, dios del renacimiento de las cosechas, de todo lo bueno, dios fértil. Hemos despojado al dios de los clichés grotescos, dibujados por grimorios renacentistas, por la sátira bíblica, y cuando quitamos todo eso, Baal emerge como el motor teológico, económico y social de algunas de las civilizaciones más potentes de la antigüedad. En el Levante de la Edad del Bronce fue el señor de las nubes, la potencia que traía las lluvias estacionales y la divinidad notarial que velaba por los pactos comerciales en el mar. En las costas del norte de África fue Baal Hamón, la deidad tutelar de Cartago, a la que una sociedad acorralada en momentos de pánico extremo encomendó su salvación y su destino mediante el voto, ofreciendo a sus propios hijos, o la sustitución ritual. Y en las montañas del Líbano, su culto inspiró obras de ingeniería alucinantes. La historia de Baal, así como conclusión final y antes de despedirme, es la prueba de cómo el conflicto político, el enfrentamiento religioso y la mala leche pueden transformar a un dios protector, a un dios bueno, en la personificación del demonio. Y aquí me despido. Espero que te hayas pasado muy bien, gracias por escucharme. Deseo que tanto a ti como a los tuyos los dioses os sean propicios esta semana. Y aquí te dejo lo que ha sido el Cuaderno de Dioses de Baal. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.